Primeramente, chicos, buenos días, buenas tardes con todos ustedes, esperando y deseando que todos se encuentren muy bien en casita, ¿ya? Bueno, chicos, continuando con el avance del día de hoy, con el avance programado para el día de hoy, ¿ya? Eh, todos, para el término de la sesión, vamos a poder lograr este propósito, y ese es nuestro propósito de la sesión para el día de hoy. Todos al término de la sesión van a poder describir qué son los núcleos y especies, qué son las especies isoelectrónicas, ¿ya? Pero para esto vamos a recordar un poquito sobre la notación atómica, ¿ya? Vamos a recordar un poquito sobre la notación atómica para tenerlo claro, ¿ya? Sobre la notación atómica, ¿sí? Chicos, cuando nosotros hablábamos sobre la estructura del átomo, ¿no es cierto? Vimos que el átomo presentaba dos zonas. ¿Cuáles eran esas dos zonas del átomo, chicos? ¿Cuáles son las El núcleo estructuras del y la átomo? nube electrónica. Muy bien, Víctor. Muy bien, el núcleo y la nube electrónica, ¿no es cierto? Ahí tenemos al núcleo y la nube electrónica. Muy bien. Eso como parte de las zonas que forman parte del átomo, ¿ya? Y en el núcleo, ¿qué encontramos, chicos? ¿A qué partículas encontramos dentro del núcleo del átomo? Protones y Los neutrones. electrones. Protones y neutrones. Muy bien, chicos, muy bien a todos. Cristian, Carlos, todos chicos que han participado, muy bien, ¿ya? Muy bien. Encontramos a los protones y a los neutrones. ¿Y en la nube electrónica qué encontramos? Electrones. Excelente. Encontramos a los electrones. ¿Ya? Ahora, cuando nos enfocábamos en el núcleo, chicos, cuando nos hemos enfocado en el núcleo del átomo, vimos que el núcleo del átomo nos da a entender o nos define dos propiedades del átomo. ¿Cuáles eran estas dos propiedades del átomo que son definidas por el núcleo? Chicos, ¿cuáles son esas propiedades que son definidas por el Número núcleo? de carga. Ya, muy bien. Hablamos el número atómico, Salomón, y el número de masa. ¿Ya? Estos dos, el número atómico y el número de masa. El número atómico, ¿qué me indicaba? ¿Qué me daba a conocer el número atómico? Número de protones. La cantidad de protones. Muy bien. La cantidad de protones. ¿No es cierto? Me indicaba la cantidad de protones. Me decía o me da la información, me dice, ¿no es cierto? Me da la información de cuántos protones nosotros encontramos en el núcleo de ese átomo. ¿Ya? Y el número de masa, ¿qué información me da? ¿Qué me dice el número de masa? ¿Qué me define el número de masa? Cantidad Chicos, de protones y neutrones. muy bien, la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. ¿Qué quiere decir? La cantidad de partículas que se encuentran en el núcleo. ¿Sí? La cantidad de partículas que se encuentran en el núcleo. Recordemos que la masa del átomo, más que todo, está concentrada en el núcleo del átomo, que representa el 99,9% de la masa total del átomo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la pregunta surge acá, pero profesor, por ejemplo, si me definen un átomo, ¿cómo yo puedo ubicar qué dato me habla sobre el número atómico y cuál es el dato que se refiere al número de masa? Ah, ya, para eso utilizamos esta notación atómica, ¿ya? Entonces, a un átomo, mediante esta notación atómica, lo vamos a representar de la siguiente manera, ¿ya? Tenemos aquí a esta letra E, que representa al símbolo del elemento, ¿ya? Al símbolo del elemento. Es decir, me indica que ese átomo pertenece a un elemento respectivo, ¿ya? A un determinado elemento. Pertenece a un determinado elemento. Entonces, este símbolo está definido en la tabla periódica. Chicos, ¿cuál es el símbolo del oxígeno? Chicos,
¿Cuál es el símbolo del oxígeno? La O. O. La O, muy bien. O mayúscula. Muy bien. Ese símbolo, ¿dónde lo encontramos? En la tabla periódica. ¿Ya? En la tabla periódica tenemos a todos los elementos con sus respectivos símbolos. Y esta E representa al símbolo del elemento en mención, es decir, al símbolo del elemento con el cual estamos trabajando. ¿Ya? Si estaríamos trabajando con el carbono, ¿cuál sería su símbolo? ¿Qué símbolo tendría que poner ahí? C mayúscula. Chicos, la C mayúscula, muy bien. Y si estaría trabajando con el cloro, ¿qué símbolo pondría? CR. CL, no es L, es L, CL, ¿ya? Si se dan cuenta, la primera letra siempre en mayúscula y la segunda letra en minúscula, ¿no es cierto? CL, ya, muy bien, hasta ahí está claro, muy bien, chicos, muy bien. Entonces, tenemos ya al símbolo del elemento. Profesor, entonces aquí, ¿dónde yo ubico el número atómico? Ah, ya. Al número atómico, ¿con qué letra lo representamos, chicos? Chicos, al número atómico, ¿con qué letra? Con la Z. Con la Z. Bien, con la Z. Aquí está. El número atómico. Entonces, si acá tengo el símbolo del elemento, al número atómico, ¿dónde lo pongo? Como subíndice al lado derecho del símbolo del elemento. ¿Sí? Al lado derecho del símbolo del elemento. ¿Ya? ¿Y el número de masa, profesor? Ah, ya, el número de masa, ¿con qué letra lo representamos, chicos? Con A. ¿Con qué letra? Con la letra A, mayúscula. Y ese número de masa lo vamos a colocar al mismo nivel, a la misma recta donde ponemos el número atómico, pero como superíndice ya también, aquí arribita, así. ¿Ya? Así. Esta es mi notación. Esta es la forma en la cual yo voy a expresar a los átomos de los elementos, en el cual yo voy a poder observar el símbolo del elemento, el número atómico y su número de masa. ¿Ya? Y vamos a aclarar qué representa cada uno de ellos. ¿Ya? Vamos a aclarar qué representa cada uno de ellos para tener las cosas claras. ¿Ya? A ver, a ver. Esta E, ¿qué representaba la E? ¿Qué representaba la E? Chicos, ¿qué representaba la E? ¿Qué representaba la E, chicos? ¿Qué representaba la E? Símbolo del elemento. Símbolo del elemento. Al Símbolo símbolo del del elemento. elemento. Muy bien. ¿Qué es Z? Número ¿Qué atómico. es Z? Un El número número atómico. atómico. Muy bien, chicos. Número atómico. Excelente. ¿Ya? El número atómico. ¿Quién es A? Número de masa. Número de Número masa. de masa. Genial. Número de masa. Muy bien. ¿Y cómo funciona esto, profesor? Muy bien. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Por ejemplo, les decía, el oxígeno. ¿Cuál es el símbolo del oxígeno? ¿Cuál es el símbolo O del O mayúscula. oxígeno? mayúscula. O mayúscula. ¿Cuál es su número atómico del oxígeno? Su número atómico del oxígeno es 8. ¿Ya? Su número atómico del oxígeno es 8. Entonces el número atómico va a estar acá. Mira. ¿Sí? ¿Y cuál es su número de masa, profesor? Su número de masa del oxígeno es 16. Ya está. ¿Ya? Vean. ¿Qué estoy viendo aquí? Vean, el símbolo del elemento. ¿Qué elemento es? ¿Qué elemento es? El oxígeno. Oxígeno. El oxígeno. Muy bien. ¿Qué datos puedo obtener en aquí al observar esta notación?
¿Qué datos podemos entender ahí? Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué me indica Profe, esto? masa atómica y número atómico. Ya, ¿cuánto es su masa atómica? 6, 16. ¿Y su número atómico cuánto es? 8. 8. Ah, ya, y les vuelvo a preguntar, chicos, ¿el número atómico qué define? ¿Qué me indica el número atómico? Número de protones. Número de protones. Muy bien, Jennifer. Entonces, si el número atómico es 8, ¿cuántos protones tendrá este oxígeno? 8. 8. 8. Muy bien. ¿Qué me define el número de masa? La suma de protones y neutrones. Muy bien. Entonces me dice que la suma de protones y neutrones, ¿cuánto tiene que ser igual? 16. 16. 16. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Ya, vean, estamos aprendiendo a interpretar, ¿ah? A ver, otro ejemplito. El caso del magnesio, por ejemplo. A ver, tenemos al magnesio. ¿Ya? Ahí tenemos al magnesio. Entonces, vamos a poner su número atómico, que es 12, y su número de masa, que es 24. Ya 24. está. Ya está. ¿Sí? Vean, lo mismo. ¿Cuántos protones tiene este 12. elemento? 12. ¿Cuánto es su número de masa? 24. Ya. ¿Cuántos neutrones tendrá entonces? Si su número de masa es 24, ¿cuántos neutrones tendrá el magnesio? A ver, razonen ahí. 8. A ver, mira, razona. Razona. Nuevamente les pregunto, ¿cuántos protones tiene este magnesio? 12. 12 protones, porque su número atómico es 12. Ya tiene 12 protones. Ahora, para hallar el número de masa, ¿qué tengo que hacer? Número de protones más número de neutrones. Ya. ¿Cuántos protones ya tengo? 12. 12. ¿Más cuánto me da 24? Si la suma de protones y neutrones es 24. ¿Más 12 cuánto más me da? 12. 12 más 12. 12 más 12. Ah, ya. ¿Cuántos neutrones tiene entonces este elemento? 12. 12. 12. Vean. Una ecuación de suma simple. ¿Ya? Sabiendo esas dos fórmulas del número atómico y el número de masa, yo puedo hallar la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que este puede tener. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta porque en la próxima clase vamos a recordar todas las operaciones que ustedes que han aprendido en referencia a planteo de ecuaciones, ¿ya? A resolver ecuaciones. Todo eso vamos a aplicar aquí, ¿ya? Vamos a utilizar full matemáticas, ¿ya? Vamos a utilizar full matemáticas, pero primero, la teoría, porque sin la teoría no hacemos y no entendemos nada. ¿Sí? Siempre para cualquier ejercicio matemático, para cualquier ejercicio en química, lo primero es entender la teoría. Yo entiendo la teoría, recién voy a poder aplicar y resolver los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. ¿Se entendió hasta aquí cómo es la notación atómica? Chicos, ¿se Sí, entendió? profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre la notación atómica? No, profe. Todo está claro, ¿no es Profe, cierto? profe, Sí, Dime, profe. ¿alguien quiere preguntar por ahí? Dime, hijo. el siempre va a ser el número mayor, el opuesto va a ser la mitad. No siempre, no siempre. En este caso coincide. ¿Estamos de acuerdo? En este caso está coincidiendo, pero no siempre se va a dar eso. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si yo tengo el caso, a ver, se me ocurre, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se me ocurre, ya, por ejemplo, el caso del potasio, mira aquí, Mm, o algo, a ver,
Ya, el caso del cloro, vamos a poner ya algo que se entiende mejor. El caso del cloro. ¿Ya? Acá tenemos el cloro. El número atómico del cloro es 17. ¿Ya? 17. Y su número de masa del cloro, inclusive, es 35,5. ¿Cambió o no cambió? ¿Cambió o no cambió, chicos? Chicos, Sí cambió, profe. chicos, ya. Ahora, nosotros, por facilidades, en la tabla periódica está así, su peso atómico 35,5. Nosotros, por facilidad, inclusive esto lo manejamos con 35. Esto para los ejercicios. Aún así, no es el doble, aún así no es la mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No siempre estos van a ser, o la relación de ellos va a ser en mitad, no. ¿Ya? Depende mucho de cada elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos, ¿ya? Sí, profe. Chicos, Sí, ¿ya? profe. Lo que quiero que entiendan acá, aquí lo que me interesa que ustedes entiendan, es que, vean, reconozcan al símbolo del elemento. ¿Qué elemento es? ¿Cuál es su número atómico? Es decir, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuál es su número de masa? Y también poder hallar el número de neutrones. ¿Ya? Que ya lo han entendido bien hasta aquí. ¿Está claro hasta aquí, chicos, ahora? ¿Chicos? Sí, profe. Chicos. Ya, muy bien. Ahora, trabajamos núclidos. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos sobre núcleos. ¿Qué serán los núclidos? Esta palabra núclidos, ¿de dónde creen que venga, chicos? Núclidos. ¿De dónde creen que provenga o a qué se refiere esa palabra núclidos? ¿Se estará Núcleo. relacionando con qué? De Con núcleo, muy núcleo. bien. Se relaciona con el núcleo, ¿ya? Núclidos. Ah, ya, núclidos. Núclidos, ah, ya tiene que ver pues con el núcleo del átomo. Si es núclidos, está relacionado con el núcleo del átomo. Entonces, ¿qué cosa encontramos en el núcleo del átomo? ¿Qué partículas encontramos en el núcleo del átomo? Protones y neutrones. Ya, entonces vamos a ver que estos núcleos, ya, se refieren a que en ciertos átomos o ciertos átomos, mejor dicho, van a presentar ciertas características en común. ¿Ya? Más que todo relacionadas a las partículas que se encuentran ¿dónde? ¿En dónde? ¿En qué parte del átomo? ¿En qué Núclidos. parte? Núclidos. En el núcleo, en el núcleo. Núcleos están relacionados con qué hemos dicho, con qué parte del átomo? Con el núcleo. Con el núcleo. Entonces, vamos a tener la idea de que los núcleos son átomos, ¿ya? Que tienen ciertas características en común, ¿no es cierto?, a nivel de las partículas que se encuentran en el núcleo, ¿ya? A nivel del núcleo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a poner, ¿ya? Ahí como teoría. Entonces, ¿qué son los núcleos? Si nos preguntan, tenemos que tener la siguiente idea, ¿ya? Los núcleos se definen como núcleos de elementos, núcleos de elementos, núcleos de elementos iguales o diferentes, iguales o diferentes, que tienen una característica común, que tienen una característica común, ¿ya? Que tienen una característica común de corpúsculos nucleares.
¿Ya? Cuando hablamos de corpúsculos nucleares, chicos, corpúsculos nucleares nos estamos refiriendo a las partículas del... ¿De dónde? ¿Partículas de dónde? Nucleares. Del núcleo. Del núcleo, ¿ya? Si hablamos nucleares, viene de núcleo, ¿no es cierto? De partículas que encontramos en el núcleo. Muy bien. Entonces, dentro de los tipos de núclidos que vamos a encontrar, porque aquí hay una clasificación, porque nos dicen que los núclidos se definen como núcleos de elementos que pueden ser iguales o diferentes, que van a tener una característica común de corpúsculos nucleares. Una característica común de partículas nucleares, es decir, hablando a nivel de protones y neutrones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos de núcleos que vamos a desarrollar? En primer lugar, tenemos a los isótopos o hílidos. ¿Alguna vez han escuchado esta palabra isótopos? Chicos, ¿ya? ¿Qué idea tienen de los isótopos? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra isótopos? ¿Qué son partículas inestables? Ya, más o menos por ahí. Ya. Vean, cuando nosotros hablamos de isótopos, ¿ya? Vamos a ver que son variantes de un mismo elemento, en otras palabras, que van a tener ciertas características que los van a diferenciar, ¿ya? Pero lo más claro, la idea más clara en referencia a los isótopos o hílidos es lo siguiente, ¿ya? Son átomos de un mismo elemento. Son átomos de un mismo elemento. ¿Ya? Los isótopos o hílidos son átomos de un mismo elemento que poseen el mismo número atómico, ¿ya? Que poseen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. ¿Ya? Como también poseen diferente número de neutrones. Diferente cantidad de neutrones. Acá sí lo vamos a poner. Me avisan si se ve. ¿Ya? ¿Se ve hasta aquí, chicos? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se lee todo? Ya, muy bien, chicos. Entonces, por favor, copiemos primero, ya copiemos, para poder explicar con algunos ejemplos y quede mucho más claro de qué son los isótopos, ¿ya? Vamos, ¿ya? Continuamos. Vean. Vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver cómo son los isótopos. Vamos a analizar lo que tenemos escrito ahí, ¿ya? Vean, nos dice lo siguiente, atentos. Nos dice que los isótopos son átomos. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Chicos, son átomos. De un mismo elemento que poseen el mismo Muy bien. atómico. Ya, vean. Nos dice, isótopos o hílidos. Recuerden esto. Isótopos o hílidos. Átomos de un mismo elemento. Ya está. Átomos de un mismo elemento. ¿Qué es lo que tienen en común estos? Porque me dice acá que los núcleos deben tener ciertas características en común. ¿Qué es lo que tienen en común estos elementos? Primero, que
Son átomos de un mismo elemento. Luego, ¿qué nos dice? Poseen el mismo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa poseen igual? Número atómico. El número atómico. Pero, ¿qué más presentan? Nos dice. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Diferente número de masa. Diferente número de masa. Cuando tiene esos criterios ¿son qué? ¿Son qué? Isótopos. Isótopos. ¿Ya? Si tienen diferente número de masa, claro que eso se va a deber a que van a tener diferente número de neutrones. ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a llevar acá a un esquema. Vean, me dice, los isótopos son átomos de un mismo elemento. Ah, ya, si aquí tengo el elemento X y tienen que ser átomos del mismo elemento, ¿qué elemento será acá también? ¿Qué elemento tendré que poner aquí también? Chicos, quiero que sean X, X, isótopos. profe. X también, ¿no es cierto? ¿Por qué X, profesor? Porque tienen que ser, pues, átomos del mismo elemento, nos dice. Átomos del mismo elemento. Me dice que estos dos átomos, vean, estos dos átomos, así lo voy a manejar, son isótopos. Y hasta isótopos. ¿Ya? ¿Cuándo son isótopos? Cuando son átomos de un mismo elemento. Ya, muy bien. ¿Qué más deben de cumplir? ¿Qué más deben de cumplir? Nos dicen, deben de tener qué cosa. ¿Deben de tener qué cosa? El mismo número atómico. Ah, ya, el mismo número atómico. Entonces, acomodamos aquí. Si aquí es Z su número atómico, ¿ya? Si aquí es Z su número atómico, ¿quién será su número atómico para este? Z. Z también, pues. ¿Por qué? Porque me dice que el número atómico debe ser el mismo. Deben de tener el mismo número atómico. ¿Qué más me dicen? Para que sean isótopos. ¿Qué más deben de tener? Diferente número de masa. Diferente número de masa. Ah, ya. El número de masa está acá arriba. Para que tengan diferente número de masa tendré que decir lo siguiente. Acá tendré que poner A sub 1. ¿Ya? ¿Y este cómo será? ¿Qué tendré que poner? A Claro. sub 2. Sub 2. A sub 2. ¿Por qué, profesor, A sub 1 y A sub 2? Porque los números de masa tienen que ser, pues, diferentes. ¿Me dice? Diferente número de masa. ¿Se entendió la idea hasta aquí? ¿Se entendió la idea hasta aquí? Sí. Chicos, entonces, para que lo tengan más claro, acá lo vamos a poner. Vamos a comparar X y X. Vamos a comparar Z y Z de los dos átomos. ¿Ya? Y vamos a comparar el número de masa que tienen. Entonces, en los isótopos, tenemos que tener en cuenta que estos átomos tienen que ser del mismo elemento. Quiere decir, X es igual a X. Muy bien. Átomos del mismo elemento. ¿Ya? ¿Cómo tienen que ser sus números atómicos? ¿Cómo tienen que ser sus números atómicos? Iguales. Iguales, muy bien. Números atómicos iguales, muy bien. ¿Y cómo tienen que ser sus números de masa? Diferentes. Diferentes, chévere, muy bien. Ahí está. Diferente número de masa. Cuando vemos que dos o más átomos cumplen estas tres condiciones, decimos que esos átomos ¿son qué? Isótopos. Isótopos. ¿Ya? Son isótopos. Por ejemplo, ¿qué elementos tienen sus especies isotópicas o qué elementos presentan isótopos? El ejemplo más clásico de esto es el hidrógeno. ¿Ya? El hidrógeno tiene tres isótopos. ¿Cuáles son los isótopos del hidrógeno? Vamos a conocer. ¿Ya? Vamos a conocer a cada uno de ellos. El hidrógeno presenta tres isótopos. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el número atómico del hidrógeno?
Busquen en su tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del hidrógeno? Algo fácil. El número atómico del hidrógeno, profesor, es 1. ¿Ya? ¿Estos tres átomos son hidrógenos o no? Chicos. Sí. Sí. Entonces, si su número atómico de este es 1, ¿de este cuánto será su número atómico? También será 1. ¿Y de este otro? También será 1. También es 1. ¿Por qué? Porque es hidrógeno, pues, profesor. Sigue siendo el mismo elemento. Su número atómico no va a cambiar. ¿No es cierto? Porque solamente el hidrógeno ocupa un casillero en la tabla periódica y su posición es el número 1. ¿No es cierto? Entonces, su número atómico para los tres es 1. Ya está. ¿Y cuál es el peso atómico, la masa atómica del hidrógeno, chicos, según su tabla periódica? Indíquenme. 63,55. No, del hidrógeno, el peso atómico o la masa atómica. 0,8. 63, no. 1,0, A ver, 1,000, ¿no es 1,000. cierto? Ya, en otras palabras, su peso atómico del hidrógeno, del que tenemos en la tabla periódica, es de 1. ¿Ya? Es el que aparece en la tabla periódica porque es el más estable. ¿Ya? Pero vamos a ver que en sus otros dos isótopos que tiene, ese número de masa va a cambiar. ¿Ya? Tenemos que este hidrógeno, ¿ya? Hay otro hidrógeno que tiene un número de masa 2 y hay otro que tiene un número de masa 3. ¿Sí? Entonces, estos son isótopos, miren. ¿Cómo reconozco que son isótopos? Átomos del mismo elemento, vean, los tres son hidrógenos. Tienen el mismo número atómico, vean. Pero ¿cómo es su número de masa? Diferente. Diferente, ¿no es cierto? Diferente. Ya, un número de masa diferente. Vean aquí, su número de masa es diferente. ¿Ya? Al tener diferente número de masa, vamos a ver que estos van a adoptar propiedades físicas relativamente diferentes, pero sus propiedades químicas son iguales. Las propiedades químicas no cambian. ¿Por qué? Porque los tres son hidrógeno. ¿Ya? A ver, les pregunto, chicos, lo siguiente. A ver, contéstenme. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O. Ya. Entonces, para formar agua, ¿qué elementos necesito? Hidrógeno. Y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Vean, ¿podré formar agua con cualquiera de estos tres hidrógenos? No, porque le faltaría el. Bueno, sí. Vean, a ver, analicen. ¿Podré formar agua con este hidrógeno? Sí. Sí. ¿Con este otro? Bueno, le faltaría también a todos el oxígeno. No, claro, se supone que vamos a combinarlo con el oxígeno, ¿no es cierto? Cada uno lo vamos a. Ya, se supone que lo combinamos con el oxígeno para formar agua. Pero ¿podré formar agua con este hidrógeno? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿con este otro también obtendré agua? Sí, Ya, ¿con este otro? ¿Podremos obtener agua con este hidrógeno también? Chicos, Sí, profe. sí, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor, puedo obtener agua con cualquiera de estos con cualquiera de estas tres formas de hidrógeno? ¿Por qué sigue siendo hidrógeno, pues, chicos? ¿Ya? Las propiedades químicas no cambian, ya les estoy diciendo. Lo que va a cambiar es sus características físicas. De repente será, este es un átomo más pesado, y este es mucho más pesado, y este es un átomo liviano. ¿Ya? Pero en términos de reacciones, de propiedades químicas, eso no cambia. Este me forma agua, sí me forma agua. Este también me forma agua, este también me forma agua. Pero las características van a ser diferentes. Esta será pues el agua liviana, el agua pesada y un agua súper pesada que van a formar. ¿Sí? Pero los tres me forman agua. ¿Sí? Los tres me forman agua. ¿Ya? Cada uno de estos isótopos, en el caso del hidrógeno, solamente este es para el hidrógeno,
¿ya? Tienen sus nombres, ¿ya? Cuando el hidrógeno tiene un número de masa de 1, a ese lo denominamos con el nombre de protio. Ya es el protio. ¿Ya? Si nos hablan del protio, ¿ya? Debemos de saber que si nos hablan del protio, se están refiriendo al hidrógeno que tiene, ¿qué número de masa? ¿Cuál es su número de masa de ese hidrógeno? Del protio. 1. 1. Muy bien. Si nos hablan del hidrógeno con número de masa 2, nos están hablando del deuterio. Así. Deuterio. Muy bien. ¿Sí? Deuterio. Y si nos hablan del hidrógeno que tiene número de masa 3, nos están hablando del tritio. ¿Ya? Del tritio. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, vamos a ver otros ejemplos también de otros elementos que tienen isótopos. ¿Ya? De otros elementos que presentan isótopos. Vamos a borrar este lado y vamos a colocar también otros elementos que presentan isótopos en su estructura. ¿Ya? Que presentan isótopos en su estructura. ¿Ya? Por ejemplo, también hablamos del oxígeno. Profesor, ¿el oxígeno tiene isótopos? Claro, tiene isótopos el oxígeno. ¿Ya? Vamos a colocar los isótopos del oxígeno. ¿Ya? Número atómico del oxígeno, chicos. ¿Cuál es el número atómico del oxígeno? Número atómico del oxígeno. 8. 8. Su número atómico del oxígeno es 8. Ponemos a todos. ¿Este número atómico es el mismo para todos o no? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Átomos del mismo elemento, mismo número atómico, vean. Pero ¿en qué se van a diferenciar? Hemos dicho los Diferente isótopos. masa. Diferente masa, muy bien, diferente número de masa. Vamos a ver que el número de masa para este es de 16, su número de masa es 16, para este es 17 y para este es 18. Vean, átomos del mismo elemento con el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Claro, muy sencillo, ¿no es cierto? Otro ejemplo, podremos hablar también el caso del carbono, ¿sí? El caso del carbono. El carbono también tiene sus especies isotópicas, sus isótopos. Número atómico del carbono, chicos. 6. 6, muy bien. Número atómico del carbono, 6. ¿Ya? Vean, átomos del mismo elemento, tienen el mismo número de masa. ¿Pero qué van a tener diferente estos? Hemos dicho los isótopos. ¿Qué tienen diferente? Chicos, Diferente número de el masa. número de masa. Entonces, su número de masa de este es 12, de este es 13, 14. ¿Ya? Chicos, este es el que comúnmente usamos, ¿ya? El que se encuentra en mayor cantidad en la naturaleza. Este se encuentra en cantidades extremadamente pequeñas, muy escasas, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado el isótopo carbono 14? Chicos, chicos, Es para calcular los a años de ver, los fósiles. claro, para eso se usa, ahí está. Les presento el isótopo del carbono 14, ahí está. Si nos hablan isótopo carbono 14, se están refiriendo a este. ¿Ya? A este de acá. El cual, ese carbono tiene su número atómico 6, pero su número de masa es ¿cuánto? ¿Cuánto es su número de masa? ¿Cuánto es su número de 14. masa? 14. 14. Ese es el isótopo carbono 14, o comúnmente llamado como el isótopo carbono 14 o carbono 14, nomás lo llaman algunos. ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo usamos? Para determinar la edad, ¿ya? O la antigüedad
de ciertos fósiles, como dice su compañero, ¿ya? O para determinar la edad de algunos restos biológicos, ¿sí? Para eso usamos este isótopo del carbono 14, es un elemento radioactivo, ¿ya? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más podríamos hablar? Hablamos del uranio, ¿ya? A ver, hablamos del uranio, ¿sí? Del uranio. El uranio también tiene sus especies isotópicas, vean. 3 isótopos, ¿ya? El número atómico del uranio, ¿cuánto es, chicos? 92. 92, ya está. 92. Los tres van a tener el mismo número atómico, 92. Su número de masa tiene que cambiar, ¿no es cierto? Van a tener diferente número de masa. Entonces, vamos a ver que los números de masa del uranio son los siguientes. 200, bueno, el de más. 235, 237 y 238. Acá también iría la pregunta. Generalmente en el hidrógeno, en el oxígeno y en el carbono, los números de masa eran consecutivos, ¿no es cierto? 12, 13, 14, 16, 17, 18, ¿no es cierto? 1, 2, 3. En el uranio no sucede esto. Del 35 se pasa del 235 se pasa al 230 y, ¿cuánto? 237. 237. Y de ahí recién 238. ¿Ya? No hay 236 como ven. ¿Ya? Entonces son los isótopos, son algunos isótopos que se presentan en la naturaleza. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué son los isótopos? Átomos de un mismo elemento. Vean, átomos de un mismo elemento. ¿Ya? Que tienen el mismo número atómico, pero ¿en qué se están diferenciando? ¿En qué se diferencian? En el número de más. En el número de masa. Excelente, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Ya? ¿Todos? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, muy bien. Copiemos hasta ahí, por favor. Copiemos hasta ahí. Vamos a describir el segundo tipo de núcleos. Ya hemos hablado de los isótopos, ahora hablamos sobre los isóbaros. Ya, hablamos sobre los isóbaros. ¿Sí? Hablamos sobre los isóbaros. 2. Isóbaros. ¿Ya? Isóbaros. Isóbaros, ¿ya? Cuando hablamos de los isóbaros, ¿ya? Los isóbaros son átomos de elementos diferentes, escuchen aquí, ¿ah? Átomos de elementos diferentes que tienen, chicos, si son átomos de elementos diferentes, ¿cómo será su número atómico? Diferente. Diferente también. Muy bien, muy bien. Ya se están dando cuenta. Los isóbaros, diremos, son átomos, vean, de elementos diferentes. ¿Ya? Son átomos de elementos diferentes. Muy bien. Si son átomos de elementos diferentes, poseen diferente número atómico. Diferente número atómico. ¿Ya? Presentan o poseen diferente número atómico. Pero el mismo número de masa. Pero el mismo número de masa. ¿Cómo es esto, profesor? Vean, analice. ¿Qué nos dice? Estamos resumiendo acá.
Los isóbaros son átomos de elementos diferentes. Muy bien, si son elementos diferentes, sus números atómicos también van a ser diferentes. Vean, poseen diferente número atómico. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que van a presentar en común? ¿Qué es lo que van a presentar en común? Chicos, Mismo número de masa. mismo número de masa, muy bien, ¿ya? Entonces, si me dice átomos de elementos diferentes, aquí tendré, pues, si tengo el átomo X, el otro átomo, ¿quién será? Profe. Y, ¿no es cierto? Un átomo Y. Para que estos dos sean isóbaros, le dice, para que estos dos átomos sean isóbaros, deben cumplir estas condiciones, vean. Átomos de elementos diferentes, muy bien. Deben tener diferente número atómico, pero también deben de poseer el mismo número de masa. Esas características, ¿ya? Átomos de elementos diferentes, diferente número atómico y el mismo número de masa. Si sabemos que estos ya son átomos de elementos diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo es su número atómico, chicos? ¿Cómo es su número atómico? ¿Cómo es su número atómico? Diferentes. Igual, Diferente. Entonces acá pondré pues Z sub 1 y el otro, ¿qué será? Si Z son sub. diferentes. Z sub 2. Z sub 2, ¿no es cierto? Z sub 2. Ya está. Muy bien. Átomos diferentes, átomos de elementos diferentes, diferente número atómico. ¿Pero en qué se parecen? ¿En qué se parecen? ¿Me dicen? En el número de masa. En su masa. En su masa, en el número de masa. Si el número de masa de este es A, ¿cuál será el número de masa para este? A. A también, el mismo número de masa, vean. ¿Ya? Entonces hacemos nuestro cuadrito, ¿ya? Para entenderlo mejor. Ya vamos a comparar. Vamos a comparar. Vamos a comparar aquí. X y Y tienen que ser iguales o diferentes. 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 Diferentes, ¿no es cierto? Diferentes, ya está. Los números atómicos, ¿cómo tienen que ser? Diferentes. Diferentes. Diferentes también, muy bien, diferentes. ¿Y los números de masa, cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Muy bien, chévere, chicos. Ya está, ya están cogiendo la hilación. Diferentes elementos, diferentes números atómicos, pero el mismo número de masa. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí? Chicos, ¿se entendió? Pueden copiar, por favor. Terminen de copiar hasta ahí. La próxima clase ponemos... muy bien, chicos. Muy bien. En la próxima clase ponemos algunos ejemplos sobre isóbaros. Hasta aquí todo ok. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, chicos, con estas indicaciones terminamos la clase del día de hoy. ¿Ya? Cuídense mucho. Saludos en casa. ¿Ya? Chao, chicos. Cuídense bastante. Chao, profe, cuídese, gracias por su tiempo, nos vemos, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Saludos en casa a todos. Chao, chao. Adiós, chicos. Cuídense mucho. Profesor, un momento que salgan todos y quiero decirle una cosa. Ya, está bien, está bien.